pasada habíamos visto cómo se hace un balance de masa en una reacción para poner nuestra reacción en función del grado de avance, ¿sí? Ya que es una variable que la contienen todas las especies de mi reacción química. Entonces, ahora sí vamos a comenzar a ver el equilibrio químico, ¿sí? Miss, Sí. perdón, la clase pasada nos había puesto unos ejercicios, pero varios nos equivocamos y quería saber si nos podía subir como el ejercicio resuelto para ver en qué nos equivocamos o si lo podíamos ver. Ok. Nada más recuérdenme qué ejercicio era. Era el de sodio con carbón, oxígeno, o sí. Que nos tardamos mucho en balancearla, era el de sodio con carbón, carbono, el oxígeno y, y sale Na2CO3. Ay. Ajá. ¿Era NaCO3? Na2CO3, sí. Na2CO3. Quedaba CO más sodio. ¿Qué? No. A ver si. Quedaba, No, es que esta ecuación era Na más C más 3 medios de O2, ¿no? Sí, era esa. Sí, ¿verdad? N. Y A ver, nos daba igual a 2 sodios. espérenme, déjenme anotar bien la reacción porque yo ya ni la tengo. Creo que tenían una presentación. Ah, no, esa era otra. No, Na, ¿cuál Más era mis productos? ¿Cuáles eran mis reactivos? Na más C más Ujú, 3 medios de O2. esos eran mis reactivos. Quedaban Daban Na2CO3. de otros. Ok, se los subo resueltos. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, que además ahorita vamos a tener que seguir haciendo, ¿sí? Profesora, Vamos a tener que seguir viendo. ¿Sí? ¿Qué pasó? yo soy nuevo en este grupo. Ah, sí, eso ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Ah, ok, gracias. Ahorita voy a pasar lista porque algunos ya no están y algunos son nuevos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver ahora sí, vamos a ver a hoy qué es el equilibrio químico, ¿verdad? Entonces, voy a ponerles la presentación para seguir viendo, bueno, no para seguir viendo, para que ahora sí veamos el equilibrio químico, ¿sí? Voy a compartir pantalla con ustedes. Y vemos, ¿sí? Entonces, aquí están viendo, en donde nos quedamos, bueno, que habíamos visto solo habíamos visto, el balance de masa en una reacción. Ahora sí vamos a ver lo que es el equilibrio químico en una reacción. Y dice que tenemos el siguiente modelo de reacción, una reacción, modelo, ¿verdad? En la cual tengo mis reactivos y tengo mi producto. Mis reactivos obviamente son la A más B que me da C con sus coeficientes estequiométricos, ¿verdad? Con los estados en los que se encuentra mi reacción, que todo va a ser en estado gaseoso. O sea, estamos trabajando en una reacción homogénea, ¿sí? Entonces, vamos a ver
la energía libre de Gibbs. ¿Por qué? Pues porque la energía libre de Gibbs, ya vimos al inicio de la clase. Profesora, se le Se está escucha yendo la muy voz. alejada. Ah, ay Dios, es que no he visto mis audífonos con micrófono, que es lo que les pasa, que ya ven que se va y se viene. Entonces estoy con la computadora, si me alejo un poco para atrás, pues se va la voz, necesito acercarme. Bueno, entonces les decía, si queremos, vamos a estudiar el equilibrio químico, tenemos ahí una reacción modelo y vamos a ver la energía libre de Gibbs. ¿Por qué? Porque vimos al principio, ¿verdad? En la clase, dimos un repaso de lo que era equilibrio. Y entonces vimos que la variable que me mide el equilibrio es la energía libre de Gibbs. Claro que también la energía interna y también la entropía, pero la energía libre de Gibbs nos pone en variables medibles a el equilibrio, o sea, en variables que puedo medir para medir el equilibrio. En cambio, con la entropía, pues es más difícil poder medir el equilibrio, ¿verdad? Entonces, vamos a ver a la energía libre de Gibbs, ¿verdad? Que es la que me va a medir el equilibrio a final de cuentas. Entonces, yo voy a poder medir, yo voy a poder medir mi equilibrio, ¿verdad? En una reacción química a partir de determinar la energía libre de Gibbs con variables que son medibles, como la presión y la temperatura, porque son las variables de las que depende mi energía libre de Gibbs. Ya sabemos que la energía libre de Gibbs es función de la presión, de la temperatura, y si no es un sistema abierto, si es un sistema abierto del número de moles. Cuando es un sistema cerrado, solo depende de la presión y de la temperatura, ¿sí? Bueno, entonces nosotros vamos a ver ahora la aplicación de la energía libre de Gibbs en una reacción para que nosotros podamos medir el equilibrio en esa reacción, ¿sí? Entonces, vamos a ver que estas variables de las que depende la energía libre de Gibbs, ¿verdad? Que en este caso, como se trata de una reacción, la reacción están cambiando los números de moles. Entonces, mi energía libre de Gibbs va a depender de la temperatura, de la presión y del número de moles, ¿verdad? En este caso, mi energía libre de Gibbs va a ser función de la presión, la temperatura y del número de moles, porque en una reacción, pues cuando empieza mi reacción, yo no tengo nada de C. Cuando ya se lleva a cabo la reacción, empieza a aparecer C, pero se empiezan a desaparecer parte de mis reactivos. Entonces, la energía libre de Gibbs es función de la presión, de la temperatura y del número de moles, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver cómo cambia la energía libre de Gibbs con esas tres variables, con la temperatura, con la presión y con el número de moles. Entonces, si yo quiero saber, voy a hacer el cambio, ¿verdad? De la energía libre de Gibbs total. ¿Cómo cambia cuando está cambiando, sí, la presión? Y mantengo constante la temperatura y el número de moles, ¿sí? Más, ¿cómo cambia la energía libre de Gibbs cuando cambia la temperatura manteniendo la presión y el número de moles constantes, ¿sí? Aquí es un signo más, aquí se me barrió, le puse menos, pero es un signo más. Más el cambio de la energía libre de Gibbs con respecto al número de moles de la especie 1 a temperatura y presión con el número de moles J, o sea, todos los demás, ¿verdad? Menos el número de moles de 1.
O sea, estoy viendo cómo cambia cuando cambia el número de moles de la especie 1. Pero en una reacción no solo hay una especie, tenemos pues todas las especies que están interviniendo en la reacción. Entonces también debo de ver el cambio de la energía libre de Gibbs con respecto a la especie 2, o sea, el número de moles de 2, manteniendo la temperatura, la presión constante y NJ, ¿verdad? Siempre que no sea el número de moles de 2 y el número de moles de 2, más todas las demás especies que aparezcan en la reacción, ¿verdad? Y pueden ser todas las demás que están presentes en mi reacción. Entonces, si se fijan que ahora mi energía libre de Gibbs depende de la presión, de la temperatura y de los números de moles de las especies que estén presentes ahí en la reacción. Entonces, digo, si yo sé, ya vimos cuando vimos la energía libre de Gibbs, que este término, el cambio de la energía libre de Gibbs con respecto de la presión, es el volumen, y el cambio de la energía libre de Gibbs con la temperatura es la entropía, ¿verdad? Entonces yo puedo poner mi ecuación de la siguiente forma. El volumen por el cambio de presión, estoy sustituyendo esta, ¿verdad? Por volumen, más, aquí va más, esta otra que es menos S de T, ¿sí? Más el cambio de número de moles entre N de la especie 1, más el cambio del número de moles de la especie 2, más todas las especies que haya presentes en mi reacción, ¿sí? Entonces, como esta se van sumando las especies, pues no es otra cosa más que una sumatoria, que va desde la especie I hasta la especie J, del cambio de la energía libre de Gibbs entre el cambio de la energía libre de Gibbs de I, ¿verdad? A temperatura, presión y NJ constante por DNI. Y ya sabemos que la I corresponde al 1, al 2, al 3, y así voy haciendo mi sumatoria. ¿Sí queda entendido esto? Sí, maestra, ¿qué es J en la sumatoria? Pues es la otra especie que sigue, Ah, y es la otra especie que sigue, ¿sí? Por eso mi sumatoria dice de 1 hasta J. ¿Quién es J? Pues cada uno de las especies que va cambiando, ¿sí? Hasta que ya no haya nada, hasta que ya no haya especies. Maestra, el símbolo Ujú. que está al lado de la G. A ver, no, se le oye muy bajito. Perdón, maestra, Sí. el símbolo que está al lado de la G mayúscula, ¿qué significa? Es que es como si fuera ¿Cuál? no, es una letra ¿Este? griega, pero no sé cuál. ¿Está? Ah, Me perdón, está, la estoy me está señalando señalando. acá. Sí, Ah, ok. esta. Sí, profesora. Esa es la parcial, Ah, pero ok. es una parcial, ¿verdad? Es una derivada, pero es una derivada parcial. ¿Y por qué es una derivada parcial? Porque permanece constante la temperatura, la presión y el número de moles, ¿sí? ¿Ok? Bueno, esa es una derivada, pero es una derivada parcial. Bueno, entonces, ahí ya tengo mi cambio de energía libre de Gibbs, mi ecuación en función de la energía libre de Gibbs. Pero, Profesora, ¿le podría regresar sí, tantito? Es que me faltó copiar unas cosas. bueno, ya sabe que se las mando, pero de todos modos, si usted está haciendo su apunte, bueno, ¿sí? Ok, Profesora, una duda. Cuando explicó la parte de arriba, la primera ecuación, dijo que se le había ido un signo, pero no vi cuál era que dijo. menos, ¿Qué dijo? ¿Ese es más? aquí es más, Ah, ¿sí es menos? aquí es más, Ok, ok, pero cuando ok. sustituyo, se vuelve menos por Ahora. menos S, ¿sí? Aquí. Ok. Pero Ok, ahora que les sí, mande la gracias. diapositiva, pues ya se los voy a cambiar, ¿sí? Antes de mandárselos. Bueno, entonces, Sí, gracias. ya tenemos ahí nuestra energía libre de Gibbs, ¿verdad? En variables que son medibles,
que las podemos medir, que es la presión, la temperatura y el número de moles, ¿sí? Entonces ya tengo mi energía libre de Gibbs y yo ya sé que la energía libre de Gibbs me va a medir, ¿qué? El equilibrio, ¿verdad? El equilibrio. Bueno, entonces sabemos también que la energía libre de Gibbs entre el número de moles, pues no es otra cosa más que el potencial químico, ¿verdad? Sabemos que la energía libre de Gibbs por mol es igual al potencial químico, ¿verdad? De la especie I. Bueno, pues entonces, en mi ecuación que yo tengo, voy a quitar este término y lo voy a sustituir por potencial químico de la especie I. Y entonces mi ecuación me va a quedar como cambio de energía libre de Gibbs igual a B de P menos S de T, la sumatoria de todas las especies que van desde I hasta J del potencial químico de I por el cambio de número de moles de cada especie, ¿verdad? Entonces, ahí tengo mi ecuación de energía libre de Gibbs en términos de potencial químico. ¿Sí? Y entonces esta es una ecuación general para un sistema abierto y que está compuesto de muchas especies, y cuando está compuesto de muchas especies le llamamos un sistema multicomponente, ¿verdad? Entonces aquí tengo mi energía libre de Gibbs para un sistema abierto, ¿verdad? Multicomponente. Ok, pero pues está muy difícil trabajar con esta ecuación, ¿verdad? Que tiene variando a la presión, a la temperatura y al número de moles. Ah, bueno, pero nosotros una reacción casi siempre la trabajamos a la presión atmosférica, ¿verdad? Entonces yo puedo trabajar una reacción a presión constante y también la puedo trabajar a temperatura constante. Si yo voy a hacer mi reacción en un matraz, ¿verdad? El matraz está a la presión atmosférica y permanece constante. Y lo meto a un baño de temperatura, ¿verdad? Un baño María, y ahí puedo mantener la temperatura constante. Si yo mantengo la temperatura y la presión constante, ¿cuánto vale la derivada de una constante? ¿Cuánto vale? Cero. Cero, Cero. ¿verdad? Entonces, se va mi término de presión y se va mi término de temperatura. Entonces, mi energía libre de Gibbs para un sistema que trabaja a presión y temperatura constante, pues solamente me va a quedar el cambio de la energía libre de Gibbs igual a la sumatoria de todas las especies que van desde I hasta J del potencial químico por el cambio de número de moles. ¿Sí? Entonces, mi ecuación, Maestra, ¿verdad? Para esta reacción, si yo le aplico esa Maestra, creo que le ecuación, habla un compañero. a ver, tengo que dejar de compartir pantalla. ¿Le podría regresar, maestra? No, nada más que me faltó el último término y ya, de copiar. Ah, ok. Entonces, esta última ecuación es mi ecuación para una reacción, ¿sí? Que está a presión y temperatura constante. Ahora, esta ecuación se la vamos a aplicar a la reacción. Ya no hay quien me hable. Ya no, ¿verdad? Que no, ya no. Bueno, entonces vamos a aplicarle esa última ecuación a la reacción modelo que tenemos, a esta. A más B que me da C.
y decía delta G igual a la sumatoria, ¿verdad? De cada una de las especies de su potencial químico. Entonces voy a tener potencial químico de A por DNA, más potencial químico de B por DNB. Es una sumatoria, ¿verdad? Más potencial químico de C por DNC. Ya no tengo más especies, solo tengo A, B y C. Entonces, esta es mi ecuación para esa reacción, porque nada más tiene 3 especies. ¿Qué pasaría si aquí hubiera la especie D? Aquí tendríamos que poner más el potencial de la especie D por DND, ¿verdad? Pero no tengo más que estos 3. Entonces, bueno, entonces así queda ya mi ecuación de energía libre de Gibbs para esa reacción modelo. ¿Podríamos resolver esa ecuación? ¿Se podría? Sí. Sí, ¿no? ¿Cómo la va a resolver? No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque tengo 3 variables, DNA, DNB y DNC, ¿verdad? Así como está, yo no puedo resolver mi ecuación porque tengo 3 variables. ¿Y qué dice la matemática? Que el número de variables o de incógnitas que yo tenga en una ecuación son las mismas ecuaciones que debo de tener para resolver esa ecuación, ¿sí? Y solo tengo una ecuación y tengo 3 variables. Entonces, así como está, yo no la podría resolver, ¿verdad? Porque tenemos 3 variables, que es el cambio de número de moles de A, el cambio de número de moles de B y el cambio de número de moles de C. Entonces, así como está, pues no podemos nosotros resolver esa ecuación. Pero ¿qué pasa? Hay una variable que es común para todas mis especies. ¿Cuál es esa variable que es común en todas mis especies? Y que ya Potencial la químico. vimos. El potencial ¿Cuál? químico. Potencial químico. No, tiene su potencial químico A, B y C. La vimos la clase pasada. El número ¿Qué? de moles, bueno, en este caso es la misma. No, pues no ¿El hicimos grado de función? el grado de avance. Dijimos que el grado de avance es la variable común en todas las especies, tanto en productos como en reactivos. No lo estuvimos haciendo, poniendo nuestra fracción mol en función del grado de avance. Y ese grado de avance era el mismo para todas las especies presentes. ¿Sí? Lo dijimos la clase pasada. Entonces, mi grado de avance es una variable que es común a todas las especies que están en mi reacción. Entonces, ¿sí? Tenemos que hacer un balance de masa para cada especie, o sea, para la especie I, ¿verdad? En general, este es nuestro balance de masa para la especie I en cualquier momento. Bueno, aquí me falta ponerle su cerito, ¿verdad? Porque es que el número de moles de I en cualquier momento es igual al número de moles de I iniciales por su coeficiente estequiométrico por el grado de avance, ¿verdad? ¿Ya se acordaron? Ese grado. Ya, como que ya. Esta es nuestra ecuación de balance de masa. Si yo la derivo, va a ser DNI, ¿verdad? La diferencial de esta diferencial. Igual, el número de moles iniciales es una constante. ¿Cuánto vale la derivada de una constante? 0. 0. Entonces, pues no aparece. Más, no le ponemos el signo más, ya aquí sobreentendemos que es positivo. Constante, sale fuera de la diferencial, alfa i, por la diferencial del grado de avance. Aquí tengo mi ecuación de balance de masa, ¿verdad? Y aquí está derivada mi ecuación de balance de masa, ¿sí? Entonces,
Ahora voy a aplicarle esa diferencial a cada una de las especies. Yo tengo mi balance de masa para la especie A en cualquier momento. ¿Y va a ser quién? Na inicial, ay, este cerito va arriba, Na inicial menos el grado menos ¿por qué le puse menos? Y Porque mi es un ecuación reactivo. decía más. Exacto, ¿verdad? Porque es un reactivo y los coeficientes de los reactivos llevan un signo menos, el cual me quiere decir que mi especie desaparece, ¿verdad? Entonces, menos el coeficiente estiquiométrico de A por el grado de avance. Si yo hago la diferencial de esta ecuación, va a ser DNA igual a menos el coeficiente de A por el grado de, la diferencial del grado de avance. Y lo mismo voy a hacer para B. El número de moles de B es igual en cualquier momento, es igual al número de moles de B iniciales menos el coeficiente estiquiométrico por el grado de avance. Y su diferencial me quedaría el cambio de número de moles de B igual a menos el coeficiente de B por la diferencial del grado de avance. Y voy a hacer lo mismo para C. C en cualquier momento es igual a NC inicial más, ¿por qué? Porque se trata de un Un producto, ¿no? producto y ¿Y me N dice sería que igual a cero? entonces está apareciendo, ¿verdad? Por el grado de avance. Y la diferencial es de NC igual al coeficiente estiquiométrico de C por el grado de avance, ¿verdad? Bueno, aquí está aplicado mi balance de masa para cada una de las especies. Y aquí está la diferencial, ¿sí? La diferencial de ese balance de masa. ¿Hasta ahí está entendido? ¿Puede regresar tanto, profesora? Sí. ¿Hasta ahí está entendido? No hemos hecho más que poner nuestra reacción, haber puesto nuestra ecuación de energía libre de Gibbs, aplicársela a esa reacción modelo, ¿verdad? Y ver que las variables son presión, temperatura y número de moles, porque los moles cambian en una reacción. Ya dijimos entonces que la reacción la vamos a trabajar a temperatura y presión constante y solamente me queda la energía libre de Gibbs como la sumatoria de los potenciales químicos por la diferencial del número de moles. Aplicada esa ecuación a cada una de las especies, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que me aparecen tres variables, la diferencial del número de moles de A, la diferencial del número de moles de B y de C. Y no puedo resolver esa ecuación porque son tres variables. Para eso, entonces, estamos viendo que tengo que hacer el balance de masa porque yo sé que la variable común en una reacción es el grado de avance. Entonces, lo único que hicimos, pues, fue poner nuestra ecuación de balance de masa en general, diferenciarla y aplicársela a cada una de las especies. Hasta ahí vamos. ¿Está entendido hasta ahí? Sí, o sea, ay, ¿cómo se llamaba? El que nunca, ¿Cuál? A el ver, grado de dígame. avance, ese nunca va a cambiar aunque sea un sistema abierto, ¿verdad? O sea, sea un sistema abierto, sea un sistema cerrado, para una A ver, ecuación, ¿ese nunca va a variar? en un sistema cerrado, ¿hay transferencia de masa? Ah, bueno, no. Entonces no va a haber cambio de número de moles. Ahí sí, ok, sí, Entonces tienes no razón. va a entrar un balance de masa, Sí, tienes razón. ¿sí? Sí, En no una va a entrar. reacción, por eso dice diferencial, porque está cambiando.
pero va a cambiar en la misma forma para todas las especies, Ok, sí, ¿sí? sí. Bueno, Sí, tiene razón. ok. Entonces, hasta aquí vamos, ¿sí? Ahora voy a sustituir en mi ecuación, en donde están las tres variables, voy a sustituir la diferencial del número de moles de A por lo que acabo de encontrar, ¿verdad? Que es esta diferencial de Na, que es igual a ¿quién? A menos alfa A por, o sea, el coeficiente por la diferencial del grado de avance. Voy a sustituir esta diferencial del número de moles de B por su igualdad que acabamos de sacar, que es el coeficiente de la especie B por el grado de avance. Y lo mismo voy a hacer para C, el coeficiente de C por la diferencial del grado de avance, ¿sí? ¿Y qué observamos en esta ecuación? ¿Qué observamos? Que la diferencial, la variable, es la misma para todas las especies y que ahora sí tengo un cambio de energía libre de Gibbs de mi reacción en términos de una sola variable. ¿Sí están viendo? Está en términos de una sola variable. Entonces voy a factorizar porque puedo factorizar al cambio de grado de avance. Y entonces me va a quedar el potencial químico de A por su coeficiente estiquiométrico. Aquí está. El potencial químico de B por su coeficiente estiquiométrico. Aquí está. El potencial químico de C por el grado de avance, que aquí está, y todo multiplicado por la diferencial del grado de avance, ¿verdad? Entonces, fíjense, ya tengo a mi energía libre de Gibbs en términos de una sola variable, que es ¿quién? El grado de avance, ¿sí? Bueno, esto lo puedo poner en forma matemática porque se trata de ¿qué? De una sumatoria, ¿verdad? Entonces yo puedo poner el cambio de energía libre de Gibbs de I hasta J de los alfa I por el potencial químico de I por la diferencial del grado de avance. Esta es una forma matemática y en forma general para cualquier reacción, ¿verdad? Que puede tener todos los compuestos que tenga desde I hasta J, ¿sí? Esa es una forma general, ¿sí? Bueno, ahora esta diferencial del grado de avance está multiplicando. ¿Cómo la paso para acá? Dividiendo, ¿verdad? Y me va a quedar el cambio de energía libre de Gibbs entre la diferencial del grado de avance a temperatura y presión constante va a ser igual a la sumatoria de I hasta J de los coeficientes estiquiométricos por su potencial químico de cada una de las especies. ¿Hasta ahí está entendido? ¿Lo puedes repetir, por favor? A ver, profesora, ¿le puede Regresar, por favor? Sí. Ahí está. ¿Puede repetir la explicación de eso último, por favor? Digo que aquí esta diferencial del grado de avance está multiplicando, la paso dividiendo, ¿sí? Y ahora voy a tener el cambio de energía libre de Gibbs entre el cambio del grado de avance. Siempre y cuando esté esto a temperatura y presión constante, esto va a ser igual a la sumatoria de I hasta J, o sea, a la suma de los coeficientes estiquiométricos por el potencial químico de cada una de las especies. Y no me importa cuántas especies haya, porque va a ir de I a J, y entonces pueden estar aquí todas las especies. Puede ser para una reacción que tenga tantos reactivos como tantos productos que se den en ella, ¿sí? Pueden ser 10, pueden ser 5, pueden ser 4, pueden ser 2, en fin, ¿sí?
se la puedo aplicar a cualquier reacción. ¿Sí está claro? Sí, profesora, ¿me ha dado tiempo para copiar, por favor? Sí. Profe, ¿sí nos va a subir la presentación de la clase pasada? Sí, claro que sí. Hoy le subo todo eso. Lo que pasa es que como está en una misma presentación y todavía no habíamos visto esto, por eso no le subí la clase pasada, ¿sí? Pero a hoy Ok, profe. subo esta, ¿sí? Ok. Bueno, ahora sí pasamos a la siguiente, ¿sí? Y bueno, entonces, eso es para cualquier reacción y en cualquier punto. Pero yo quiero ese cambio. Cuando mi reacción alcance el equilibrio, cuando mi reacción esté en equilibrio, entonces, ¿cuánto vale la energía libre de Gibbs en el equilibrio? 0. 0. 0, ¿verdad? Dijimos que en el equilibrio mi energía libre de Gibbs vale 0, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto valdrá el cambio de energía libre de Gibbs entre la diferencial del grado de avance? ¿Cuánto valdrá? Pues 0, ¿no? Porque está ¿en dónde? ¿En dónde A ver está? otra vez. ¿O dónde lo quiero? En el equilibrio. Y cuando esté en el equilibrio, esto vale 0, ¿verdad? Esto vale 0 porque mi reacción está en el equilibrio. Y ya sabemos que una diferencial, el cociente de la diferencial de G entre la diferencial de epsilon, esto no es más que una pendiente, ¿verdad? Esto es una pendiente. Ok, entonces, si esto es una pendiente, es la pendiente de cuando yo grafico energía contra grado de avance. Entonces, fíjense, la energía libre de Gibbs contra el grado de avance me va a dar una pendiente y en la pendiente voy a tener que vale 0 esa pendiente, o sea, en el punto de inflexión, ¿verdad? En el punto de inflexión vale 0, ¿sí? Vale 0 esa pendiente, o sea que voy a estar en este punto. Y yo sé que voy a tener un mínimo, ¿verdad? Un mínimo, ¿sí? De esa energía, de tal manera que la pendiente vale 0, pero la energía es mínima, la mínima energía, ¿sí? Cuando yo alcanzo el equilibrio, ¿sí? Entonces, ahí está mi energía libre de Gibbs graficada en el equilibrio para una reacción, ¿sí? Para una reacción. Y bueno, este grado de avance, ¿verdad? Pues va a ser el que nosotros encontremos en ese punto en donde tenemos la energía mínima, ¿sí? Disculpe, maestra, una pregunta. Sí, En la gráfica, cuando la energía libre de Gibbs vuelve a aumentar, eso es cuando ya se dio toda la reacción, ¿no? no, esta es cuando yo parto de productos a mis reactivos. ¿Y esta cuál será? Cuando parto, o sea, cuando la reacción es la inversa. Cuando del producto, ahora el producto va a ser mi reactivo y voy a llegar ¿a dónde? A lo que Ah, antes ok. eran mis Los reactivos, ahora van productos. a ser mis productos. Este es Ok, ya para un entendí. lado de la reacción y esto es para el otro lado de la reacción. De tal manera que aquí se encuentran el equilibrio. Tanto se forman como se regresa mi reacción, de tal manera que permanece la misma cantidad de especies en este punto de equilibrio, tanto de reactivos como de productos. ¿Sí? Bueno, Sí, gracias, maestra.
Entonces, les decía, esto que está aquí es lo que les he estado explicando ahí en la gráfica, ¿sí? Que solamente es es un mínimo de energía, ¿verdad? Y esta gráfica se da solamente cuando estamos trabajando a temperatura y presión Constante. constantes, ¿verdad? A temperatura y presión constantes, ¿sí? Bueno, entonces, esto sigue siendo la explicación, ¿verdad? De la gráfica, ¿sí? Eso sigue siendo la explicación para que ustedes la lean con cuidado. Yo ya les hablé en términos generales. Entonces, fíjense, si esto vale 0, pero esto también era igual a esto, ¿no? A la sumatoria de I hasta J de alfa I por el potencial químico de I. ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien? Sí. Y esto es igual a 0, ¿sí? Entonces, yo puedo escribir, esta es una sumatoria, se la voy a aplicar a mi reacción modelo y yo sé que es menos alfa A por el potencial químico de A, menos alfa B por el potencial químico de C, más el potencial de C por el potencial químico de C, ¿verdad? En términos generales, yo puedo escribir esto que estoy poniendo aquí como un delta G a temperatura y presión constantes, ¿sí? Entonces, delta G de reacción va a ser igual al potencial químico de A por el coeficiente por el potencial, ¿verdad? Para cada una de las especies. Entonces, ahora estoy cambiando por un delta G, o sea, cuando ya se hizo la derivada, ¿verdad? Y la integración me va a quedar un delta G. Y digo que es un delta G de reacción. Ahora, este es de forma general. Delta G de reacción, me queda la sumatoria de I hasta J, ¿verdad? De los alfa I por el potencial químico de I. Es ahora de forma matemática esto, pero de forma matemática y de forma general, para que yo se lo pueda aplicar a cualquier reacción, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos ahí nuestra ecuación, nuestra reacción modelo, y es importante que veamos esto. ¿Quién es A y quién es B? Las especies A y B, ¿quiénes son en mi reacción? Reactivos. Reactivos. Reactivo. La C, Producto. el producto, ¿verdad? Bueno, pues entonces, en esa reacción, ¿sí? La voy a acomodar de tal forma que ahora acá ponga el positivo, le ponga menos, y ya con este menos, pues ya aquí menos por más da menos, menos por más da menos. No estoy haciéndole nada a mi ecuación, ¿verdad? Entonces ya sabemos que A y B son los reactivos y C es el producto. Si ahora yo le pongo aquí producto y aquí le pongo reactivos, ¿verdad? No tengo otro producto más que C. Y de reactivos tengo a A y tengo a B. Aquí le pongo producto y acá le pongo reactivos. ¿Sí? Entonces, ya no quiero poner ahora potencial químico. Ahora voy a poner el delta G de reacción y voy a cambiar mi potencial por la energía libre de Gibbs molar. ¿Sí? Mi energía libre de Gibbs molar. Que es, ¿quién? La energía por mol, ¿verdad? Bueno, entonces, de forma general, yo puedo poner el coeficiente estiquiométrico por la energía libre de Gibbs de todos los productos, ¿verdad? Desde I hasta J, menos la sumatoria del coeficiente de I por la energía libre molar de I, desde I hasta J para los reactivos. Y les voy a poner un cerito para decir que están en condiciones estándar, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo queda? Delta G de reacción estándar es igual a la sumatoria de I hasta J de los alfa I de la energía libre molar de I de esa especie, ¿verdad? De los productos menos la sumatoria de I hasta J de los alfa I de la energía libre de Gibbs estándar de los reactivos. ¿A quién se parece esta reacción? ¿A quién se parece esa ecuación? Ya la han visto, pero con otra variable o con otras dos variables. ¿A qué se parece? Se parece a la que vimos el martes, ¿no? La del número de moles totales. No, la vieron en el curso pasado con otras variables a condiciones estándar. Ya ni se ¿A la acuerdan, ley de ¿verdad? Hess? No, por ahí va, pero no es la ley de Hess. ¿Cómo calculaban la entalpía estándar de una reacción? La entalpía de productos, ¿verdad? Menos la entalpía de reactivos, multiplicados por su coeficiente estiquiométrico. Y con eso sacaban su entalpía de reacción a condiciones estándar. ¿Sí? Ahora entienden por qué van seriadas, ¿verdad? Sus materias. ¿Y por qué les digo que si no lo aprendieron el semestre pasado, lo tienen que aprender este semestre? Y así les va a ir sucediendo en todas las materias. Porque los maestros ya no se van a detener a explicarles cosas que ustedes se supone que ya deben de saber y que van a tener que ir llenando esas lagunas, mares, ¿verdad? Océanos que ya tienen por ahí y más con esta modalidad de en línea, que los maestros no nos damos cuenta realmente, ¿verdad? Como nos damos en presencial, de quién sí y quién no va aprendiendo. Aquí se nos pasan muchos que muchos no saben, ¿verdad? Y sin embargo pasaron el curso. Y no me digo solo en esta clase, sino en otras, ¿sí? Y entonces ustedes tienen que ponerle más ganas y tienen que estudiar más, ¿verdad? Por su cuenta. Y créanme, muchachos, esto no es difícil. Y ni es difícil estudiar uno. Yo soy primera generación de CCH Vallejo, ¿sí? Y en ese tiempo se dio la modalidad de aprender aprendiendo, que ya no se da. Qué desgracia, porque el aprender aprendiendo era que al salón de clase no teníamos, como ahora se tienen 3 turnos en la escuela. Se tenían 4 turnos en la escuela. ¿Por qué? Porque no era mediodía para un turno y mediodía para otro, sino ahí, ¿verdad? Se metía un turno más, ¿sí? Un turno más y eso equivalía a que solamente teníamos 3 horas de clase o 2 horas de clase, 4 a veces horas de clase. ¿Eso que implicaba? Que teníamos que estudiar por nuestra cuenta, ¿sí? Teníamos que estudiar por nuestra cuenta. Y en clase únicamente llegábamos a debatir lo que se había estudiado. O sea, si estábamos viendo historia, no nos daban un libro de historia y nos hacían preguntas en un examen de historia. ¿Qué se hacía? En ese método, lo que se hacía a medio grupo le dejaban un libro de la corriente, ¿verdad? Vanguardista y a la otra mitad, ¿verdad? Le dejaban otro libro que leyera y que tuviera todas las ideas conservadoras. Y en clase las bancas se movían, no sé ahora si se muevan o ya no, pero se ponían de frente y se hacía una discusión entre los dos grupos que se formaban
para que se debatiera sobre los puntos que venían ahí en el libro. Quien no participaba, quien no hablaba, no tenía calificación. Y así se iba hasta el examen, que solamente había un examen final, donde abarcaba todo lo que se había dejado leer en clase, y tenían que leer tanto el libro de la corriente vanguardista como el de los conservadores. Quien leía el libro y tenía argumentos y podía estar debatiendo, ¿sí? Entonces, pues obviamente que era el alumno que tenía mejor calificación. Y así era en todas las materias. La única materia que nos daba clase en el pizarrón era matemáticas, ¿sí? Y no por eso, sino matemáticas teníamos que pasar al pizarrón, ¿sí? A hacer ejercicios, a estar ahí demostrando que uno estaba estudiando. Y ese Y era por el aprender ejemplo, aprendiendo. y por O ejemplo, en sea, química también pasaba eso. pongamos en física. En física lo que hacían, pongamos para ver el concepto de densidad, nos daban 3 líquidos, lo pesábamos, lo medíamos y veíamos su volumen. Y decían, vayan y busquen y expliquen por qué es que salieron estos resultados y por qué tienen esos resultados. ¿En base a qué? Entonces uno había que ir a estudiar, ¿verdad? A la biblioteca, que era la densidad, porque cambiaba la densidad, si a diferente temperatura cambiaba, qué modificaba la densidad, todo eso se hacía, ¿sí? En química nos dejaban leer algunos libros, ¿verdad? Y luego llegamos igual a debatir por qué el oxígeno tenía valencias positivas o podía tener valencias negativas, cuándo se daban, qué se hacía. Todo eso era lo que se tenía que hacer y uno tenía que irlo a buscar. ¿Y qué creen? Como primera generación no teníamos biblioteca. Entonces, ¿qué hacíamos? Yo estaba en el turno de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Entonces yo me levantaba y me iba a la biblioteca. Recorrí todas las del centro, recorrí todas las que pudieran quedarme cercas para poder ir a mi clase y llegar a la 1. Entonces, toda la mañana era estar en la biblioteca, juntar todo lo que yo necesitaba, ¿verdad? Y la tarde o después de salir parte de la noche, pues tenía yo que comprar los libros que dejaban, ¿verdad? Sobre todo los de lectura, los de redacción, porque los libros de química, de física, no, pues esos los iba a buscar porque estaban muy caros. Entonces había que ir a la biblioteca, había que comprar algunos libros, había que leerlos, ¿sí? Y el maestro estaba para dirigirnos, ¿sí? A mí me gustó mucho, me costó mucho trabajo, pero eso me enseñó que realmente el maestro es el libro. Si yo no le entiendo un libro, busco otro y veo cuál. No me gusta ese o no le entiendo, pues busco otro hasta que yo encuentre el que yo le entiendo y me gusta, ¿sí? Entonces, ahorita esto de en línea, pues ustedes tienen que hacer un trabajo igual, tienen que estudiar mucho, mucho, pero eso les va a servir, ¿sí? Les va a servir para que ustedes vean que únicamente nosotros somos los directores, ¿verdad? Las guías de su camino. Ujú. Profe, Bueno, algo respecto a eso, ¿cree que nos pueda volver a subir los libros a Classroom? De los libros que nos subió el semestre pasado en termodinámica. sí, les voy a subir bibliografía Por favor. en donde van a venir temas o estos temas que vamos a tratar, ¿sí? Ok. No se los había subido porque pues todavía no sabía quién se queda y quién se va, pero sí les voy a subir libros, ¿sí? Bueno, para que no haya pretexto de que digan, es que no tenemos en dónde estudiar. Si yo les mando los libros, ya no hay pretexto de que digan, es que no sé en dónde estudiar. Está la biblioteca virtual, pero yo sé que a veces, pues no se puede, ¿verdad? Entonces, pues ahí se los mando. Entonces les decía, esta ecuación que tenemos Ya aquí, regresó el internet, mamá.
esta ecuación que está aquí es la misma, pero solo que ahora es con energía libre de Gibbs. Y la que se vio el semestre pasado era entalpía. La entalpía de reacción a condiciones estándar era la entalpía de los productos, ¿verdad? De cada uno de los productos multiplicados por su coeficiente estequiométrico menos la entalpía de cada uno de los reactivos multiplicado por su coeficiente estequiométrico. Solo que ahora, en lugar de consultar la tabla de entalpía, ¿verdad? A condiciones estándar, ahora voy a consultar la tabla de energía libre de Gibbs a condiciones estándar. O sea que para una reacción voy a tener estos valores de las especies en mi tabla de valores de condiciones estándar, en donde viene la entalpía, la entropía y la energía libre de Gibbs. También el semestre pasado les subí unas listas, ¿verdad? De propiedades. Les subí unos archivos donde venían propiedades de las sustancias, CPs, entalpías, entropías, y ahí en esas tablas también algunas traen la energía libre de Gibbs, ¿verdad? Y ahí las pueden consultar. Además les dije que ahora tenían que traer sus tablas de energía libre de Gibbs a condiciones estándar. Precisamente, ¿sí? Yo no estuve con usted el curso pasado. ¿Cree que existe la posibilidad de que nos pueda subir esas tablas también a Classroom? Sí. Bueno, eso que decía ahorita, esos archivos, es que se ve interesante. Sí, entonces les decía, ahora van a consultar la energía libre de Gibbs, porque necesitamos calcular el delta G de reacción a condiciones estándar. Bueno, hasta aquí hemos llegado solamente hasta delta G estándar, ¿verdad? La energía libre de Gibbs a condiciones estándar. ¿Y qué nos dirá si yo calculo el delta G de reacción? ¿Qué me dirá si tiene signo positivo, si tiene signo negativo o si es igual a 0? ¿Si es espontánea o no espontánea la reacción? Exacto, ¿verdad? Me va a decir, si tiene signo positivo, me va a decir que en el sentido en el que estoy poniendo mi reacción, no se puede llevar a cabo, ¿verdad? Que es espontánea en el sentido inverso. O sea, si yo pongo productos y reactivos, ¿sí? Pongo productos y pongo reactivos. Y me sale un signo positivo, quiere decir que espontáneamente mi reacción no se da así. Espontáneamente se da de los reactivos a de los productos. Perdón, profesora, se le está Ya no se escucha bien, yendo el profesora. audio y se escucha Bueno, muy les bajito. digo que si tengo una reacción y tengo productos y tengo reactivos, si me da un signo positivo, el delta G que yo calcule, eso me está diciendo que la reacción no se lleve en ese sentido, se lleve espontáneamente, pero de los productos de los productos de los reactivos a los productos. Y si yo a fuerzas quiero hacer esa reacción, yo tendré que meterle energía, ¿verdad? Es como en la curva que viene, que les puse ahorita, ¿verdad? Que se forma así una U, como si yo viniera de este lado, ¿sí? Y yo la quiero hacer a fuerzas del otro lado. Pues entonces tengo que ponerle energía para que se dé en el sentido que yo quiero. Eso es cuando el delta G es positivo. Pero si el delta G me da negativo, ¿qué estará diciendo? Si el delta G tiene un signo negativo. ¿Que la reacción se da de productos a reactivos? No, a ver, les dije que si es positivo, no me da la reacción en el sentido que yo estoy diciendo, de reactivos a productos. Si me da signo negativo, ¿qué quiere decir? ¿Qué es espontáneo? Que es espontánea, ¿verdad? Que esa no necesito inyectarle una energía,
que esa se va a dar espontáneamente, esa reacción, ¿sí? Y si me da un delta G igual a 0, Está en equilibrio. me querría decir que esa reacción está en equilibrio, ¿verdad? Entonces, pero a condiciones que, a condiciones estándar, ¿verdad? ¿Cuáles son las condiciones estándar? 25 grados centígrados y un ATM. 25 grados centígrados y una atmósfera de presión, aunque ahora ya no es una atmósfera de presión, ahora es que un pascal, ¿verdad? Pero un pascal y una atmósfera, un pascal es 1.009, me parece, ¿no? Y un ¿No era bar. un Entonces, bar? Un bar, ¿no? ¿ande? ¿No era un bar? Sí, un bar, ¿no? O un bar, sí, pero equivale a eso, ¿no? 1.0, casi es lo mismo. Entonces, bueno, y la mayoría de los libros todavía traen una atmósfera, ¿sí? Ok, entonces, ahora ya sé cómo calcular mi delta G de reacción a condiciones estándar, ¿sí? A condiciones estándar. Bueno, nosotros queremos ahora aplicar. Perdón, maestra. Sí, sí, dígame. Una pregunta. Es que ahí menciona que toda esa reacción y en realidad esa demostración se dio tomando en cuenta que la presión y la temperatura eran constantes a condiciones estándar, pero digamos cuando la temperatura sí está variando, Pues eso todavía no lo vamos a ver, estamos por pasos. bueno, menos Todavía mal. no llegamos ahí, ¿sí? Vale. Gracias, maestra. Bueno, entonces tenemos la aplicación del punto de equilibrio para una reacción, pero la vamos a hacer para un gas, ¿sí? O sea, cuando mi reacción es homogénea y mis productos y mis reactivos están en fase, ¿sí? Bueno, vamos a suponer que la reacción que se está llevando a cabo, ¿verdad? Es o tiene, perdón dicho, un comportamiento gaseoso, pero ideal, ¿sí? Entonces va a ser una reacción en estado gaseoso, pero además los gases se van a comportar como un gas ideal, ¿sí? Y bueno, ya habíamos visto esta ecuación y que en el equilibrio esto es igual a 0, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el potencial químico para un gas? Por eso fue importante la primera clase de repaso de saber qué era el potencial químico, ¿verdad? Y que entendiéramos qué era el potencial químico. Y ahí vimos, ¿verdad? O repasamos que el potencial químico es igual al potencial químico estándar más RT logaritmo de la presión, ¿verdad? Y este potencial es para un gas ideal. ¿Sí está claro? ¿Sí Sí. o no? Bueno. Sí, profe. Sí, profesora. Pues entonces, ahora en lugar de poner potencial I, voy a sustituir el potencial para cada una de las especies en mi reacción modelo, ¿verdad? Entonces, la energía libre de Gibbs, ¿verdad? En lugar de potencial, yo ya sé que vale también la energía libre de Gibbs molar. Entonces, en lugar de potencial, puedo poner energía libre de Gibbs, ¿verdad? Es igual a la energía libre de Gibbs molar estándar más RT logaritmo de PI. Esta ecuación y esta es la misma, porque potencial químico es igual a esto, ¿verdad? Entonces, voy a sustituirlo y voy a aplicarle la ecuación a cada una de las especies, ¿verdad? Bueno, entonces primero sustituimos al potencial por la energía libre de Gibbs y lo que vale la energía libre de Gibbs. Entonces quedaría que potencial químico es igual para la especie I a la especie J del
coeficiente estiquiométrico de la energía libre de Gibbs estándar, ¿verdad? Más RT logaritmo natural de la presión. O sea, estoy poniendo esta parte, ¿verdad? Esta ecuación en términos de la energía libre de Gibbs y de la presión, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Ahora, esta sumatoria la divido en dos. Voy a multiplicar este por este más este por este. Entonces, este por este es la sumatoria de I hasta J de los alfa I por la energía libre de Gibbs molar de I, ¿verdad? Más RT. RT lo saco de la sumatoria porque es una constante. Entonces, RT sumatoria de I hasta J del logaritmo de PI por la alfa I. Como lo quiero en el equilibrio esto vale 0, ¿verdad? Ah, bueno, pues entonces aquí esto es igual a 0. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ¿me deja tantito copiar, por fin? Sí. Profesora, ¿dónde está hasta el final en la fórmula rosa? Dijo que era logaritmo natural de PI por AI, quería por alfa I. Va elevado a la alfa I. Si algo Ok. está multiplicado y lo quiero meter al logaritmo, sube como coeficiente. ¿Sí? O sea, si yo no quiero que esté aquí, lo puedo poner acá afuera como alfa I. Pero si yo lo quiero meter al logaritmo, sube como exponente, ¿verdad? Alfa I. Esos son leyes de logaritmos. ¿Sí? Bueno. ¿Ya le puedo cambiar? Ya me falta la última parte. Ya. Gracias, profesora. Ya. Bueno, prosigamos entonces. Entonces, esa ecuación se la vamos a aplicar a esta reacción modelo, ¿verdad? Ahora es A, B, C y... Ay, aquí le puse B, es D, ¿verdad? Debe ser D. Bueno. Se las corrijo, ¿sí? Aquí está, se la estamos aplicando, era la sumatoria de la energía libre de Gibbs, ¿verdad? Del coeficiente por la energía libre de Gibbs estándar de cada uno de estos, ¿verdad? Entonces, la A es un reactivo, lleva signo negativo y es A, por su energía libre de Gibbs estándar. Menos B, porque también es un reactivo por la energía libre de Gibbs estándar, ¿sí? Más es un producto C por la energía libre de Gibbs estándar de C. Más es otro producto, ¿verdad? El cambio de la energía libre de Gibbs de D, ¿sí? Y ya. Más RT, que lo sacamos de factor común, logaritmo natural de la presión de A la menos A, más logaritmo de la presión de B a la menos B, más logaritmo natural de la presión de C a la C, más logaritmo natural de la presión de D a la D. Y esto igual a 0. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Sí, profesora. Bueno, le aplicamos entonces la ecuación a cada uno de los términos de mi ecuación, ¿sí? Ok. Pues esa es la misma. Y ahora yo sé que C y D, ¿verdad? C y D son mis productos y que A y B, ¿verdad? Son mis reactivos. Entonces, ¿cómo me queda? Productos menos reactivos. Más RT, logaritmo natural, ¿verdad?
una suma de logaritmos es un producto, ¿sí? Que fue lo que hicimos aquí. Quitar las sumas y poner el producto de la presión de A a la menos A, el producto de por la presión de B a la menos B, por la presión de C a la C y por la presión de D a la D, ¿sí? Ahí está. Pero esto, ¿quién es productos menos reactivos? Lo acabamos de ver ahorita. ¿A qué equivale esto? A mi delta G de reacción, ¿no? Equivale el de los productos menos los reactivos, lo puedo escribir como delta G de reacción. Y inmediatamente cuando yo vea delta G de reacción, pues yo sé que son los productos menos los reactivos, ¿sí? Entonces, para no escribir todo esto, voy a sustituirlo por delta G de reactivos. Ah, bueno, pues entonces ya tengo ahora mi ecuación que dice delta G de reactivos más RT por el logaritmo natural de la presión de A a la menos A, por la presión de B a la menos B, por la presión de C a la C y por la presión de D a la D igual a 0. ¿Sí? No hemos hecho nada más que cambiar nuestra ecuación. Y bueno, habíamos visto anteriormente la sumatoria. ¿Y qué era la suma? Me representaba la suma de todos los términos, ¿verdad? Bueno, hay un término que le llamamos pi en lugar de la sumatoria. Y este pi me dice que es el producto de cada uno de los términos que hay ahí, o sea, desde I hasta J, ¿verdad? De todas las presiones de I elevadas a su coeficiente estiquiométrico. Los matemáticos me van a poner tache, se van a reír, ¿verdad? Pero yo a esto le digo la productoria, pues si la otra le pusimos la sumatoria, a esta le digo la productoria, pero bueno. Ok, entonces de fórmula matemática, ¿verdad? Yo puedo escribir a este RT logaritmo de todo esto. Bueno, primero, si yo no quiero tener potencias negativas, ¿qué hacemos? Las pasamos abajo, ¿verdad? Con signo positivo. Y puedo poner la presión de C a la C, logaritmo de la presión de C a la C por logaritmo, por P de D a la D entre la presión de A a la A, entre la presión de B a la B, ¿verdad? Este está sumando, pasa restando, o este pasa restando, ¿verdad? Entonces lo pasamos del otro lado con signo menos y me queda delta G de reacción, ¿sí? O sea, y si yo quito esto, todos estos términos, le voy a poner la productoria. Entonces, delta G de reacción es igual a esto o es igual a esto, ¿sí? Entonces vamos a tener que la presión, ¿verdad? Perdón, maestra, una pregunta. Sí. Ahí en la fórmula, la primera que es de color rosado, ¿significa que la P está multiplicada por menos A o está elevada a la Está menos A? elevada a la A, ¿sí? Acuérdense que estos son los coeficientes estiquiométricos que ya los sacamos del logaritmo, ¿verdad? Los metimos al logaritmo, perdón. Estaban, ¿verdad? Afuera del logaritmo, ¿era quién? Alfa o era menos A, ¿sí? Por logaritmo de PA. B por logaritmo de PB. C por logaritmo de PC. Pero yo los quise meter A dentro del logaritmo y pasan como exponentes, ¿sí? Pasan como exponentes. Lo que pasa que la computadora no deja, porque fíjense, este es un subíndice. Y luego le quiero poner un supraíndice. ¿Y qué pasa? Pues me lo pone a esta altura y me lo pone despegado porque ya está ocupando el lugar que le corresponde. ¿Sí? O sea, este es por la computadora, pero son, ¿qué? Potencias. Y una vez que las pero metí al logaritmo,
ya es la presión de A elevada a la menos A. Ah, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Pensé que estaba haciendo elevada la A. Pues es lo mismo la potencia que elevada a la A. Si tiene a la menos 2, Ajá, pero la A mayúscula. Pensé que la A mayúscula era la que se elevaba a la A. no, es la presión. Es la P. La P de A es la presión parcial de A. Y esta es la presión parcial de B. Y esta es la presión parcial de C. ¿Sí? Sí, gracias, maestro. Entonces, mm, entonces, ahora, yo sé que esta presión de C elevada a la C y esta presión de D elevada a la D, entre esta presión de A elevada a la A, entre la presión de B elevada a la B, ¿qué es este término? A todo este término le voy a llamar Kp, ¿sí? A todo este término le voy a llamar Kp. Y esa Kp es la constante de equilibrio. La constante de equilibrio en términos de presiones parciales. La Kp es la constante de equilibrio en términos de presiones parciales, ¿sí? Entonces, este es mi Kp. En términos de la presión parcial de C elevada a la C, la presión parcial de D elevada a la D, y la presión parcial de A elevada a la A, y la presión de B elevada a la B. En términos generales, ¿qué puedo decir que es la constante de equilibrio en términos de presiones parciales? En términos generales, C y D, ¿quiénes son? C y D, ¿quiénes son? Productos. Los productos. Entonces yo puedo decir que las presiones parciales de los productos elevados a su coeficiente estiquiométrico entre las presiones parciales de los reactivos elevados a su coeficiente estiquiométrico es la constante de equilibrio en términos de las presiones parciales, ¿verdad? Entonces, si yo ya no voy a poner estas presiones, mi ecuación va a quedar como delta G estándar de reacción menos RT logaritmo de Kp, o sea, de la constante de equilibrio en términos de las presiones parciales. ¿Esta temperatura cuál será? Si este es un delta G estándar. 25 grados centígrados. 25, ¿verdad? Pero tiene que ser presión, temperatura absoluta. 298, ¿no? Kelvin. Exactamente, ¿verdad? 298 Kelvin. O sea, si yo de aquí despejo la constante de equilibrio en términos de presiones parciales, me va a quedar que quito el antilogaritmo y me queda que, porque voy a despejar acá P, la exponencial, o sea, E a la menos, ¿verdad? Delta G estándar de reacción entre RT. Así calculamos una constante de equilibrio. ¿Podemos calcular el delta G estándar de una reacción? Sí. Pues claro que sí, lo acabamos de ver, ¿no? Son productos menos reactivos y los valores los voy a sacar ¿de dónde? De la tabla, ¿verdad? De una tabla de valores de condiciones estándar. La R, pues es la constante de los gases ideales. Y la T, ¿qué temperatura dijimos que tenía que ser? 25. 298 grados Kelvin. 298. Entonces, si yo conozco este delta G de la reacción a condiciones estándar, tengo la R, tengo la temperatura, yo podría conocer la constante de equilibrio en términos de presiones parciales. ¿Pero a qué condiciones? A condiciones estándar, ¿verdad? A esas condiciones conozco esta constante de equilibrio.
Y bueno, ¿de qué me Profesora, ¿qué sirve? significaba EXP en la anterior, en la última expresión? ¿Mandé? EXP, ¿qué significa? El que está antes de del paréntesis y el signo. Este es la Sí. exponencial, el antilogaritmo del logaritmo natural. En su calculadora no viene e a la, ¿sí? Sí, ya, En su gracias. calculadora viene el logaritmo y la operación inversa es la e. Esta es la e exponencial, ¿verdad? Quiere decir e a la menos delta g de reacción a condiciones estándar menos RT. O sea que si yo hago este número, a este número le tengo que sacar el antilogaritmo, ¿verdad? Del logaritmo natural. Ujú. Sí, profesora, gracias. ¿Ya quedó claro? Y con Ya, eso ya. sacamos el valor de Kp, ¿sí? De Kp. Bueno, ahora la constante de equilibrio en función de concentraciones. Ese es en términos de presiones parciales, ¿verdad? Pero yo la quiero en términos de concentración. Y yo sé que la concentración en un gas es igual a ¿quién? A la presión parcial entre RT. La presión parcial, ¿verdad? Es igual a la concentración, de aquí la despejamos, ¿verdad? PI, RT está dividiendo, pasa multiplicando, entonces la presión parcial de I es igual a la concentración por RT. Entonces, en lugar de tener mi constante en función de presiones parciales, ¿verdad? La voy a sustituir la presión de D, la presión parcial de D, por términos de concentración, igual la de C, la de A y la de B. Y todos están elevados a su coeficiente estiquiométrico. Entonces, como RT está en todas, yo la puedo factorizar y me va a quedar, ¿verdad? Que CD entre C inicial elevado a la D, ¿sí? Ok. Y aquí me queda la sumatoria de los coeficientes, de los coeficientes estiquiométricos. ¿Por qué? Porque si tiene la misma base, solo se suman los exponentes, ¿verdad? Entonces, Kp es igual a Kc, pero, ¿sí? Esta le vamos a llamar, si a la otra que tenía puras presiones era Kp, a esta le vamos a llamar Kc, pero Kc va a ir multiplicada por RT y por P0, elevada a la suma de los coeficientes estiquiométricos, ¿sí? Y Kc es la constante de equilibrio, pero en términos de concentraciones. Y Kp y Kc pues no son iguales, ¿verdad? Ahora, yo quiero a la constante de equilibrio en términos de fracción mol, ¿sí? ¿Y a qué era igual a fracción mol? La presión parcial en términos de fracción mol. No, pues si no se acordaron de la entalpía menos se van a acordar de la presión parcial. En una mezcla de gases, la presión parcial de un gas es igual a la fracción mol por la presión total. Ah, bueno, pues entonces en lugar de escribir fracción mol, ahora voy a sustituir la presión parcial, ¿verdad? La presión parcial de cada uno de los compuestos por lo que vale su presión parcial en términos de fracción mol y de presión total. Entonces, en mi constante de equilibrio que dice Kp, que es la presión parcial de C elevada a la C, la presión parcial de D elevada a la D, y la presión parcial de A elevada a la A, y la presión parcial de B elevada a la B, igual, en lugar de presión parcial de C, voy a sustituir lo que vale. Fracción mol de C por la presión total elevada a la C, por
la presión de D, pero en lugar de presión de D, voy a poner fracción mol de D por la presión total elevada a la D, entre la presión parcial de A, pero ahora en términos de su fracción mol, y la fracción mol, ahora en lugar de la presión parcial de B, su fracción mol de B por su presión total elevada a la B. Hacemos lo mismo, ¿verdad? Que en la concentración, juntamos las fracciones moles de C, de D, elevados a su coeficiente estiquiométrico, la de A y la de B, y sacamos a la presión total de C, de D, de A y de D, y de B, perdón. Ahora me va a quedar la fracción mol de C elevada a la C por la fracción mol de D elevada a la D, por la fracción mol de A elevada a la A, por la fracción mol de B elevada a la B. La misma base, presión total, se suman los exponentes, ¿sí? Entonces, Kp va a ser igual a las fracciones mol, ¿verdad? Por la presión total elevada a la suma de los coeficientes estiquiométricos. Si cuando había presiones le llamé Kp, a esta, ¿cómo le voy a llamar? ¿Cómo le llamaremos? Pues le vamos a llamar Ky. Algunos libros traen y yo desde aquí le estoy poniendo Y a la fase gaseosa, porque en este semestre vamos a manejar tanto fracción mol en fase líquida como fracción mol en fase gaseosa. Y la X que manejábamos en gases se va a quedar para los líquidos y las Y se van a quedar para las fracciones mol en fase gaseosa. ¿Sí está claro? Entonces, las fracciones mol en fase gaseosa en este semestre les vamos a llamar Y. Bueno, entonces, en algunos libros le manejan Kx, siguen manejando a la fracción mol como la X. Pero, sea Y o sea X, sabemos que es fracción mol, ¿sí? Entonces, a todo esto, la fracción mol de los productos elevados a su coeficiente estiquiométrico entre la fracción mol elevado a sus coeficientes estiquiométricos para mis reactivos, le vamos a llamar Ky, ¿sí? Entonces, esta Ky, ¿verdad? Es la constante de equilibrio en términos de la fracción mol. Por lo tanto, Kp y Ky serán iguales. Pues no, ¿verdad? Kp es igual a Ky por la presión total elevado a la suma de sus coeficientes estiquiométricos. ¿Sí? Perdón, maestra, ahí sí no entendí mucho. O sea, ¿por qué Ky entonces no se le ocupa la multiplicación con la presión? ¿Dónde? Ajá, ahí ya Todo no este está. término solamente es Sí. Ky, pero acuérdense que la presión parcial, aquí falta esto, ¿no? Aquí estamos diciendo Kp. Kp es igual a todo esto por la presión total elevada a la suma de los coeficientes estiquiométricos. Y solo a esta parte, la de las fracciones mol, ¿verdad? Solo esta parte, la de las fracciones mol, es Ky. Por eso Kp y Ky no van a ser iguales. Kp es igual a Ky, o sea, estas fracciones mol, por la presión total elevada a la suma de los coeficientes estiquiométricos. ¿Cuál es su confusión? Sí, ya entendí, es que pensé que Ky también incluía por la presión. No, solamente son las fracciones mol. Ok, gracias. Entonces, Kp no es igual a Ky, pero hay dos casos en los que Kp sí es igual a Ky. Si la suma de los coeficientes estiquiométricos, ¿verdad? Me da 0.
¿sí? Entonces, todo número elevado a la 0, ¿cuánto vale? 1. 1. Entonces, Kp, pues sí es igual a Ky, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque el término de la presión total elevada a la sumatoria de los coeficientes estiquiométricos es 1, ¿verdad? Pero si estos, ¿verdad? Son diferentes, pero su sumatoria me sigue dando 0, ¿verdad? Si la sumatoria me da 0, pues igual, ¿verdad? La presión total es 1 y por lo tanto Kp es igual a Ky. Podría tener estos dos términos de tal manera que la presión total se eleve a la 0 y me dé 1, me dé 0 y eso es 1. O que la presión total valga 1, porque 1, ¿verdad? Si lo elevo a cualquier potencia, sigue siendo ¿cuánto? 1. 1. Entonces, aunque la sumatoria no me dé 0, pero si la presión total es 1, pues entonces Kp es igual a Ky, ¿verdad? Y en cualquiera de estos casos, entonces ahora sí, Kp es igual a Ky. Entonces quiere decir que si yo conozco Ky, tengo el valor de Kp. O si tengo el valor de Kp, tengo el valor de ¿quién? De Ky. En estos casos, ¿verdad? ¿Sí? Si no, tendría que multiplicar a RT elevado a la sumatoria de los coeficientes estiquiométricos y entonces sí ya tendría igual esto por la presión total elevada a los coeficientes sería igual a Kp. Si no caigo en estos casos, ¿sí? Ok. ¿Hasta ahí le hemos entendido? ¿Sí o no? Sí. Pues sí, más o Bueno. menos, pero igual, o sea, vamos a Sí, checar profa. el tema y si tenemos alguna duda le Sí, sí, podemos profe. decir la próxima clase, ¿no? Sí. Oiga, No, maestra, nos falta hacer ejercicios. es lo que le iba a decir, que con ejercicios quedaría yo creo que más claro. No, pues vamos a ver ejercicio, ¿verdad? Sí. A ver, lo hago en la tablet primero y luego vemos el que viene en la presentación o vemos la presentación y luego lo hacemos en la tablet. Primero la ¿Tú qué presentación. quieres? Primero la presentación. Bueno, entonces, este otro tema, pues lo vamos a ver en la próxima clase, ¿verdad? Este no es de esta clase. Ah, pero antes voy a pasarles lista, porque ya no están los que estaban. A ver, entonces, Abad Anguiano. Abad Anguiano, Presente. Presente. sí. Arcos Méndez. Arcos Méndez. No está, y es de los nuevos. Arcos Méndez. Barreto Amenta Corrado. Presente. Barrientos Villalobos. Presente, maestra. Becerril García. Presente. Cruz Carreño. Presente. Cruz Díaz. Cruz Díaz. No está, le mandaré un mensaje porque esto es de los nuevos también. De la Cruz Mendiola. Presente. Espino García. Presente. Garay Morán. Garay Morán. También es de los nuevos, no está. García Pelcastre. Presente. ¿Cuándo fueron sus altas y bajas?
Ayer. García Rodríguez. Presente. Gar- Presente. sí, ya. Gaspar Muñoz. Presente. Gómez Mateos. Presente. González Cázares. Presente. González Hernández. Presente, profesora. González Quesada. Presente. González Reyes. Presente. Guerra García. Ya le pusimos su asistencia. Hernández Márquez. Hernández Márquez Carlos. No está. Hernández Rojas Efraín. Presente, profesora. Hernández Ruiz. Presente, profesora. Hernández Ruiz Yadira. Tampoco está, es de las nuevas. Hidalgo Villagrán. Hidalgo Villagrán. No está. Hurtado Ortega. Presente. Profesora, mi compañera me acaba de comentar que se le fue la luz hace ¿A como quién? Hidalgo Villagrán. ¿Hernández qué? Hidalgo Villagrán. Ah, Hidalgo. Jiménez Castañeda. Presente, maestra. Jiménez Solano. Tampoco está. La Bastida. Mondragón. Presente. Presente. Sí. López Vázquez. Presente. Maestra, me saltó, soy Jiménez Solano. Jiménez Solano. ¿Brenda? Sí, maestra. No, sí la llamé, pero no me contestó. Ah, ok, es que Ya se hasta le había trabó. puesto falta. Ah, no, sí, aquí estoy presente, maestra. Luna Abarca. Presente, profesora. Maldonado Onofre. Presente, profesora. Martínez Figueroa. Martínez Huesca. Presente. Martínez Medina. Presente. Martínez Sánchez. Presente, profesora. Medina Piliado. De las nuevas. Merlo Perea. No tiene luz ella. Tampoco. Tampoco. Moreno Terrazas. Presente. Navarro Torres. Presente. Nuño Hernández. Presente. Olmos Trejo. Olmos Trejo. No está. Ortega Avilés. Presente. Payares Fernández. Presente. Paredes Valderas.
No está. Porras Cervantes. Presente. Ramírez García. Presente. Ramírez Lucas. Presente. Ramírez Monsalvo. Presente. Ríos Galván. Presente. Ríos Rivera Alanís. Presente. Rodríguez Cruz. Presente. Salazar Meléndez. Presente, maestra. Sánchez García. Presente. Sánchez Rodríguez. Presente. Santos Villegas. Santos Villegas. No está. Solís Sí Manuel. está, profesora, pero igual y le falló el micrófono o algo, porque sí está. Confiemos. Solís Manuel. Presente. ¿O dejó prendida la Profesora, compu? se había como trabado mi computadora y no pude contestarle. ¿Quién es? Santos Villegas. Ah, ya le puse asistencia. Tejeda Ángeles. Presente, profesora. Toribio Flores. Toribio Flores. No está, pero es de los nuevos. Trejo Romero. Presente. Y Vargas López. Vargas López. No está. Bueno, a ver, los nuevos. ¿Alguien Profesor. faltó? Yo. ¿Quién es usted? Soy Ruiz Sánchez, pero todavía no estoy en la lista. Ah, ok. Yo igual, pero igual tampoco estoy en la lista. Bueno, vean con servicios o aparecerán después, porque esta ya es la nueva que me mandaron. Y de hecho ya mandamos una petición a servicios y dice que nuestro horario va a quedar dentro de 3 semanas aproximadamente, pero que ya estas son las clases, pues. Bueno, entonces me recuerdan para que yo cheque la lista, ¿sí? O, no, pues en actas yo las califico y ya ni los veo a ustedes, y si no vienen en el acta. Entonces asegúrense que estén en su materia de tiras, en su tira de materias, para que después no se las hagan de cuento, ¿sí? Sí, está bien, profesora. Bueno, de los que se inscribieron, no está ninguno de los que se inscribieron. No sé si ustedes los conozcan para que les pasen la liga. De todos modos, yo les voy a mandar aquí a su correo la liga del Zoom y la clave para el Classroom. Los que faltan en la lista ya tienen la liga de Classroom. Ya. Bueno, miren, yo les voy a mandar a sus compañeros un correo, pero el que viene aquí en servicios escolares. Pero luego acuérdense que me mandan decir que ese no es su correo, que ahora el correo es otro, ¿sí? Pero si ellos no se comunican conmigo o yo les mando a este correo que trae aquí la lista de servicios escolares y no es su correo, pues no sé cuándo nos vamos a comunicar. Pero si ustedes los conocen, pues díganles que ya, pues ya vamos adelantados, ¿sí? Y es Toribio Flores Antonio, Paredes Valderas Casari David, Medina Piliado Carlos David,
Hernández Ruiz Yadira Elizabeth, Garay Morán Jesús Roberto, Cruz Díaz Abigail y Arcos Méndez Bartolo Rafael. ¿Sí? Si los conocen, bueno, pues díganles que ya vamos adelantados y que pues si no se van a quedar atrás, ¿sí? Y no van a entender varias cosas. Entonces, bueno, como faltan todos estos, ¿verdad? Y los que acaban de entrar, falta que se pongan al corriente, revisen, por favor, los que acaban de entrar. Ahí en Classroom está la presentación de equilibrio, ¿sí? Está lo que vimos, balance de masa en una reacción. Y a hoy les subo esto de la constante de equilibrio, ¿verdad? Todo lo que vimos a hoy de equilibrio. Y la próxima clase, el martes, vamos a hacer ejercicios, solo vamos a hacer ejercicios de equilibrio químico, ¿sí? Y entonces por hoy aquí le dejamos. Entonces nos vemos el martes y que tengan un buen fin de semana. Hasta el martes, Gracias, profesora. Gracias, profesora. Maestra, cuídese. Bien, bye, igualmente, cuídense. Hasta luego, maestra. Bonito fin. Hasta luego, Buen fin. igualmente. Buen fin, buen fin.